Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el evangelio a los pobres, y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en casa de reyes. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente, y a uno más que profeta. Eres de quien está escrito: he aquí que envío mi ángel ante tu faz para que prepare tu camino ante ti. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la perseverancia y consolación que dan las Escrituras tengamos esperanza. El Dios de la perseverancia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, a la gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el ministro de la circuncisión por la veracidad de Dios, cumpliendo lo prometido a los padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por esto te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. En otro lugar: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé, y el que se levanta para gobernar a las naciones, en él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero un par de avisos para que los tengan todos. Creo que ya, de todos modos, lo hemos hablado afuera. Yo me vuelvo mañana para Córdoba, pero para que no queden sin misa el 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, una de las fiestas más importantes de la Virgen, va a venir el padre Carlos, que se ordenó a mediados de año pasado, pero con el inconveniente de que él no puede confesar todavía. Recuérdenlo, porque todavía no terminó la moral. Está, si Dios quiere, a fin de año, el próximo ya estaría en condiciones de hacerlo. Ahí le adelantamos la ordenación para admisan, simplemente para tener una posibilidad de movernos más los otros sacerdotes. El padre Carlos se va a quedar, o sea, viene el miércoles para darle la misa el 8 y se va a quedar hasta el otro domingo. O sea que él se vuelve el lunes de la otra semana recién a Córdoba, y ya, bueno, si Dios quiere, porque Monseñor y el padre Gabriel van a hacer una recorrida de confirmaciones y apostolado en general en Brasil. No van a estar ellos imposibles para venir. Vendré yo entonces el sábado 17 y pasaremos la Navidad aquí, juntos, con la posibilidad de hacer la misa de gallo, que es tan hermosa, porque es donde vamos a conmemorar el nacimiento de nuestro Señor con la adoración del Niño Jesús, cantando el Adeste Fideles. Aquellos que puedan, se los invita a esa especial misa de gallo. El sacerdote en Navidad puede decir 3 misas. Una, la de gallo, la misa de la aurora y la misa del día. Pero es verdad que la de gallo, diciéndola a las 12 de la noche, apenas comenzado el día 25, es la que conmemora en el tiempo, en
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso con respecto, digamos, a los avisos. Tengan en cuenta que el Padre no puede confesar, como les vuelvo a decir. Él simplemente se va a tener a decir la Santa Misa. Tenemos en el Adviento, como les dije también el domingo pasado, 3 modelos que nos pone la Iglesia a seguir para la preparación. El Adviento es un tiempo de preparación que conmemora todo lo que fue el Antiguo Testamento, los más de 4.000 años que pasaron, para la preparación de la venida del Mesías, aquella promesa que había hecho Dios a nuestros primeros padres y que había repetido muchas veces a los patriarcas y profetas, de la venida del Redentor del género humano. La humanidad entera clamaba: ven Señor Jesús, constantemente, viendo la necesidad de esta reparación, de esta redención. El hombre había caído en el pecado y por sí mismo no podía levantarse. Gracias a Dios nuestro Señor que nos prometió el Redentor. El Adviento en estas 4 semanas hace relación precisamente a ese tiempo del Antiguo Testamento, que fue la preparación para recibirlo más dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo a insistir, el tiempo de penitencia. El 7, esto me olvidé decir en los avisos, el 7, recuerden, es día de ayuno y abstinencia, y el 23 de diciembre, tenemos 2 días de ayuno y abstinencia en diciembre. Uno para preparación a la fiesta de la Inmaculada, ayuno y abstinencia que obligan la abstinencia a partir de los 7 años cumplidos y el ayuno a partir de los 21 años cumplidos. Normalmente es la vigilia de la Navidad, pero en razón de que en Argentina se adelanta muchas veces los festejos de Navidad, el 24 de la tarde, el ayuno y abstinencia, el día de vigilia, se pasó al día 23. Y el 7 de diciembre, antes era el 14 de diciembre, preparación a la Asunción de la Virgen, pero una de las últimas medidas que tomó su Santidad Pío XII fue la de pasar ese ayuno y abstinencia al 7 de diciembre, como que es una fiesta más popular de la Santísima Virgen María, su Inmaculada Concepción. Pero la Iglesia, bueno, vuelvo a decir, nos pone a 3 modelos a tener en esta preparación del Adviento: San Juan Bautista, el profeta Isaías y la misma Santísima Virgen, a la cual en toda su liturgia hacen relación a estos 3 santos. El profeta Isaías, en la profecía especial, donde dice, que cita San Pablo recién, y donde hace alusión al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la flor de la vara de Jesé. Y San Juan Bautista, que este domingo, el próximo y el otro también va a hacer relación a distintas etapas de su vida, empezando al revés, porque hoy ya lo vemos preso. Dice que envió San Juan Bautista de sus discípulos a preguntar a nuestro Señor, y el último domingo, en el Adviento, ahí nos va a indicar el tiempo en que empieza él a predicar. San Juan Bautista era hijo de Santa Isabel, había sido santificado en el vientre materno por la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Madre en la visita que conmemoramos en los misterios gozosos, cuando la Santísima Virgen va a saludar a su prima y ayudarla por el embarazo, ya que era ella una persona de edad. Allí fue santificado por el vientre materno. La tradición nos cuenta que San Juan Bautista quedó huérfano muy pequeño y desde muy pequeño se retiró al desierto a prepararse a esta función que Dios le había asignado, que era la de precursor de nuestro Señor Jesucristo, el ángel que iba a ir delante de él preparando su camino. San Juan Bautista es una figura única, podríamos decir, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y mereció la frase esta de nuestro Señor: un profeta, y yo os digo mucho más que un profeta. Cuando la Iglesia nos pone ejemplos a seguir, precisamente es para que los tengamos en cuenta. Fijémonos las virtudes o las prácticas que hizo San Juan Bautista. Se retiró desde muy pequeño al desierto a vivir en soledad.
en esa soledad, que no estamos todos llamados a esa soledad, a vivir una vida tan sacrificada, pero sí la soledad que tenemos que tener en nuestra alma muchas veces para poder llegarnos a Dios. La vida del hombre hoy está llena de vicisitudes y que nos distraen de lo único importante que es precisamente nuestra santificación, la unión de esa alma, de nuestra alma con Dios nuestro Señor. La penitencia a la cual vivió se vestía con esas pieles que nos van a traer revelación en los próximos evangelios y comía miel silvestre y langostas. La humildad que tuvo siempre, el celo por la gloria de Dios, esa fortaleza que nos hace falta tanto hoy en día para ser fieles a Dios en el día a día de nuestra vida. Ese amor por la verdad, que hoy podríamos decir es tan importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos razonamientos y tratamos de convencer a alguna persona de la verdad de nuestra posición, de lo lógico de nuestra posición, es tan importante ser consecuentes. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se definió como Él era el camino, la verdad y la vida, la verdad. Y nosotros, nuestra inteligencia, tiene que adherir a la verdad. Una vez que la conoce, tiene que adherir sus actos con esa verdad, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. En estas tantas posiciones que hay hoy con respecto a la situación de la Iglesia, alguien podría decir, Padre, ¿y dónde está la verdad? ¿Cuántas veces lo hemos insistido y lo volvemos a recalcar? Dios es providencia también. Y Dios en su providencia nos dejó el magisterio de la Iglesia. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos. Yo ayer creo que estábamos conversando cuando decía, no, que las capillas de los Espinas, la capilla del Padre Grosso, la capilla del Padre Díaz, la capilla... No, busquemos la verdad, nosotros somos católicos y esa palabra significa universal. La palabra católica significa, la Iglesia es católica, es universal. Y nosotros debemos adherir a ella, donde está la verdad, porque es la única que tiene caminos de salvación. Y por eso, una vez que conocemos la verdad, debemos seguir, adecuarnos a esa verdad. No solamente, fíjense, en la fe, sino incluso en las costumbres, en la moral, en cada último detalle que Dios en su providencia nos dejó en el magisterio de la Iglesia. Lo hemos dicho muchas veces, desde Pío IX para acá, cuántas enseñanzas hay en la Iglesia, detalles íntimos, para que nosotros sepamos a qué atenernos y seguir un canon, una regla, unas barandas, en ese puente tan peligroso que es la vida, donde debemos llegar a la santidad. Esas barandas que no nos dejan caernos en los precipicios de la perdición. Y tenemos a San Juan Bautista, que hoy manda a sus discípulos, fíjense, ¿qué acaso San Juan Bautista no sabía que nuestro Señor era el Mesías esperado? Por supuesto que lo sabía, Él lo había bautizado. Él les había indicado en el bautismo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Simplemente él ya sabía que había cumplido su misión y que entonces delegaba sus discípulos en aquel que era el Mesías y se los mostraba diciendo, compruébenlo ustedes mismos. Y ahí está nuestro Señor diciendo cuáles son los motivos por los cuales Él probaba su mesianidad y habla de los distintos milagros que nos va narrando el Evangelio. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia el Evangelio a los pobres. Lo único que no es un milagro aquí es ese anuncio del Evangelio a los pobres. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la pobreza. Es verdad que nuestro Señor nos enseñó la pobreza en todos los actos de su vida. Nació en un lugar prácticamente miserable, en su pobreza no tenía nada. Él mismo nos dice que no tenía dónde reclinar su cabeza. Pero la pobreza a la que nos manda Dios y esa pobreza a la cual se le predicaba el Evangelio es la pobreza de espíritu, el desapego a las cosas terrenas. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el comunismo, el socialismo ha levantado esta bandera, los pobres, los hechos ser pobres ya son santos.
Y sin embargo en el Evangelio tenemos muchísimos ricos que nos pone el Evangelio como modelos. Tenemos primero los Reyes Magos, eran hombres ricos y fueron invitados al pesebre desde el vamos. Bartolomé y Mateo, de los apóstoles de nuestro Señor, eran hombres ricos. Zaqueo, Lázaro, el mismo José de Arimatea, que lo baja de la cruz, eran personas ricas. Simplemente lo que nos enseña en este amor a la pobreza es el desapego de las cosas de la tierra. Y me acuerdo una frase muy hermosa que leí una vez en un sermón que decía: los ricos existen porque existen los pobres, porque Dios ha querido que los ricos existan para administrar esas riquezas y repartirlas entre los pobres. El Papa León XIII llegaba a decir que aquello que tenemos que ya es superfluo, debemos darlo. Y así entonces existía esa caridad entre los primeros cristianos. Bien, no quiero extenderme demasiado en el sermón, pero ya que el Evangelio, el Adviento, perdón, es un tiempo de preparación donde la Iglesia nos invita a mayor oración, mayor penitencia, mayor mortificación, pues sigamos el espíritu de la Iglesia. Siempre tenemos que adecuar nuestro espíritu, nuestro actuar al año litúrgico, porque es la mejor manera que la Iglesia invita a aquellos que quieren ser fieles hijos de ella a adaptarse a lo que ella nos propone, que en realidad es mostrarnos el ejemplo acabado de nuestro Señor Jesucristo en todo el largo del año. Y siempre pensando que estamos preparándonos a un nuevo advenimiento de nuestro Señor, un aniversario de la venida de nuestro Señor. Y todos los santos nos dicen, así como nosotros recibamos a nuestro Señor en su primera venida en pobreza y humildad, así va a ser el recibimiento en su segunda venida, cuando venga en gloria y majestad, que fue el primer domingo del Adviento, donde inmediatamente la Iglesia nos relaciona esas dos venidas. La primera venida de nuestro Señor está totalmente relacionada, unida a su segunda venida, cuando venga a poner todas las cosas en estricta y absoluta justicia. Y de acuerdo a como nosotros lo recibamos, por medio de la gracia en nuestros corazones, y actuemos, ayudados por esa misma gracia, nuestra santificación, así entonces va a ser. Y un último pequeño temita que quería dejar, que algún día lo voy a tratar en un sermón dedicado a ello, el tema de las buenas obras. Fíjense que muchas veces nosotros, por la gracia de Dios, conocemos la verdad, sabemos cuáles son las obras que agradan a Dios, las obras que tienen mérito, las obras que nos hacen crecer en nuestra santificación. Y existe un peligro terrible en eso, que es la vanagloria, en el fondo la soberbia, una mal entendida ambición, y es buscar el premio de esas obras, grandes, pequeñas, aquí en la tierra. Recuerdo leí un ejemplo rarísimo, fortísimo, entre los santos padres del desierto. Un discípulo se había excedido en sus obras porque la regla le mandaba que tenían que hacer una cesta por día. Y este discípulo había hecho 2 y las presentó y las puso delante de su padre espiritual. Y en vez de recibir elogios, porque estaba buscando su vanagloria, el superior lo retó, pero muchísimo, le puso un castigo, pero gravísimo, que casi desproporcionado, podríamos decir. Algún día se los voy a relatar tal cual. ¿Por qué? Porque le decía, has usado tu tiempo para buscar un premio humano, cuando en realidad debemos siempre buscar solamente la gloria de Dios y que nosotros desaparezcamos, que es un ejemplo acabado de San Juan Bautista en esto. Porque fijémonos como él va desapareciendo, es necesario que él crezca y que yo disminuya, con total generosidad. Yo vine a cumplir mi misión, aquí estoy, ya listo para entregar mi vida en martirio, como después la entregó, ya estaba preso, nos cuenta el Evangelio.
tengamos mucho cuidado, no van a hacer que en nuestro actuar, en todo sentido, estemos buscando a veces el visto bueno de la gente, la alabanza de la gente, en definitiva, la vanagloria. Sería un triste premio merecedor después de castigo para obras que quizás nos cuesten muchísimo, como es la ascética constante para subir en el día a día el amor de Dios. Tengámoslo en cuenta porque San Juan Bautista, en ese sentido, esa generosidad para con Dios, tengamos nosotros también. Y pidamos siempre a la Santísima Virgen, el modelo acabado en el Adviento, que nos haga comprender más y más todas estas cosas. Ave María Purísima.